Buenas noches. Voy a hablar acerca de la didáctica e innovación educativa. Mi nombre es Diana Ramírez. Para iniciar a hablar acerca de la didáctica, entonces tenemos que reconocer que es una ciencia de la educación la cual nos permite innovar pues acerca del trabajo que nosotros realizamos en un aula de clase. La didáctica pues antiguamente siempre se ha tenido ese concepto de didáctica, ya que esta se considera como una característica la cual pues debemos cumplir la mayoría de los docentes para que se pueda generar un aprendizaje significativo pues dentro del aula. Una de las características que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de didáctica es que esta pues se relaciona con enseñar, instruir y exponer con claridad los conceptos que nosotros como docentes pues vayamos a enseñarles a nuestros estudiantes, y también se relaciona mucho con la palabra formación. Cuando nosotros estamos en un aula de clase tenemos que tener muy en cuenta la forma en cómo nosotros vamos a dar a conocer los conocimientos, ya que muchos de ellos pues nos ven como un ejemplo a seguir, en donde nosotros pues debemos ser pues ese ente pues de aprendizaje y de conocimiento, pues para que ellos puedan construir una sociedad pues muchísimo más crítica, en la cual pues ellos puedan generar conocimiento. La didáctica pues se considera una ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general. Estos dos conceptos no se deben pues tener aislados. El aprendizaje y la enseñanza pues son conceptos que tienen que ir siempre de la mano. Hay diferentes métodos pues para generar un aprendizaje significativo. Es de gran importancia que en el aula estos dos estén muy relacionados pues para que se pueda llevar un aprendizaje idóneo. También tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a los métodos de enseñanza. Seguido a esto, entonces, para hablar de didáctica, únicamente pues no tenemos que relacionar pues esta palabra como algo aparte de la teoría y la práctica, ya que estas dos pues van de la mano. Nosotros no podemos generar un conocimiento sin tener en cuenta también la práctica que el estudiante pueda realizar pues a partir del aprendizaje que está adquiriendo. Es de gran importancia que estas dos, tanto la teoría como la práctica, pues estén estrechamente relacionadas, ya que se considera pues una ciencia práctica de intervención y transformadora de la realidad. Todas estas características pues se generan a partir de un aprendizaje por medio pues de las experiencias. Siempre que demos a conocer un aprendizaje, le va a llegar de mejor forma al estudiante cuando nosotros partimos a través del contexto. Los estudiantes aprenden más cuando los docentes logramos relacionar el aprendizaje con cosas que ellos pueden pues tener a su alrededor, o con cosas que ellos pueden pues relacionar más fácilmente. El aprendizaje pues se va a generar un poco más significativo cuando nosotros los docentes pues logramos llevar a cabo estos procesos. Bueno, seguido a esto, debemos tener en cuenta que el aprender no está en la enseñanza, sino en la capacidad del alumno en su baja motivación. Muchas veces, como docentes, debemos pensar no únicamente en lo que nosotros vayamos a transmitir, sino también en las necesidades que tiene el estudiante. Cómo se sienta el estudiante, cómo el estudiante pues sienta su contexto, asimismo va a aprender o no. No necesariamente es que el docente de pronto no sepa transmitir el conocimiento, sino que también es muy importante pues la persona que lo está escuchando, el receptor, ya que ellos
pues obviamente dependiendo pues también de su contexto, de su experiencia, de lo que estén viviendo en el momento, ellos van pues a adquirir conocimiento o no. Es muy importante que en un aula de clase se tenga una motivación con los estudiantes y pues de lo que se está aprendiendo. Cuando hay motivación, pues se logran adquirir aprendizajes muchísimo más significativos en donde ellos pues puedan tener un poco más de ser un poco más críticos frente a lo que se les va a enseñar. A partir de esto, entonces hablamos acerca de una innovación en el aula, una innovación en donde pues se puedan hacer algunos cambios de esos procesos educativos para la mejora de nuestros estudiantes y pues obviamente del aprendizaje que ellos están adquiriendo dentro del aula. Cabe resaltar que únicamente pues el aula no es el único lugar donde el estudiante puede adquirir conocimiento y los docentes no siempre son los que van a transmitir pues ese conocimiento o ese aprendizaje, ya que pues los estudiantes tienen su contexto y pues ellos van a aprender de cualquier persona que tengan pues a su alrededor. Sin embargo, es muy importante resaltar qué es lo que están aprendiendo precisamente pues para que sean jóvenes con pensamiento pues crítico y reflexivo frente a las situaciones que se presentan actualmente. Cuando se habla de una innovación en el aula, entonces eso implica un cambio para la mejora educativa y también un esfuerzo para la mejora de los procesos educativos. Hay que tener en cuenta las políticas y las normativas que habla la institución para asimismo pues poder generar un cambio o una innovación en el aula. A partir de las diferentes innovaciones que se pueden generar en el aula, pues podemos hablar de un modelo de diálogo, de un saber por qué se cambia, de la confrontación de la práctica a través del diálogo y de un diálogo entre lo nuevo y lo viejo, entre la práctica y la teoría. Estos conceptos son muy importantes cuando nosotros hablamos de innovación, ya que esta se puede generar pues a partir de un diálogo el cual pues va a generar que se lleven a cabo diferentes procesos educativos, tanto de la parte institucional como de la parte del docente y el estudiante. Cuando no se lleva a cabo pues un proceso entre la práctica y la teoría, como pues lo mencionaba anteriormente, es de gran importancia, ya que esto va a generar aprendizajes más significativos en el estudiante. Finalmente, pues es muy importante tener en cuenta el ámbito curricular y cómo el docente pues lleva a cabo el currículo que se le da pues en la institución. Hay que tener en cuenta un lenguaje total, los diferentes estilos de aprendizaje y un aprendizaje cooperativo. Cabe resaltar que los estudiantes pues tienen diferentes formas de aprendizaje, en donde el docente pues debe formular pues esas estrategias para que el aprendizaje que se lleve a cabo en el aula pues únicamente no sea un aprendizaje individual, sino un aprendizaje cooperativo en donde todos los estudiantes pues lo puedan adquirir de igual forma. Los docentes también son autónomos en muchas ocasiones de generar pues un currículo pues a partir de las necesidades que él vea que se generen en una escuela o en algún pues salón determinado. Es muy importante el diálogo que se tiene en cuenta para nosotros elaborar pues un currículo, ya que este se genera pues de dos partes, tanto el docente que lo va a enseñar y el estudiante que es el que va a adquirir conocimiento. Cuando nosotros, ya para finalizar, cuando se habla de una innovación en el aula, muchas veces las instituciones tienen miedo al cambio, como lo mencionaban en el texto, es un miedo al cambio y un miedo a tomar nuevas decisiones frente a las reformas educativas. Sin embargo, actualmente pues eso es lo que nos exige la educación, docentes innovadores para poder generar pues estudiantes con mentes críticas y mentes reflexivas frente a nuestra sociedad.